Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más a este espacio. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Esla Turkoglu sorprende con un misterioso gesto hacia Halil İbrahim Ceylan. ¿Qué significa realmente esta inesperada nota? La noticia que hoy está en boca de todos llega cargada de emoción, sorpresa y un toque de nostalgia. Todo comenzó cuando se filtró una imagen de un elegante ramo de flores enviado directamente al camerino de Halil İbrahim Ceylan. La tarjeta que lo acompañaba tenía solo unas palabras, pero suficientes para desatar una tormenta de rumores, unutamam, que en turco significa no lo olvidé, no puedo olvidarlo. Los seguidores de ambos artistas no tardaron en reaccionar. En redes sociales, los hashtags con sus nombres se volvieron tendencia en cuestión de minutos. ¿Será que han retomado el contacto?, preguntaban algunos usuarios, mientras otros aseguraban que se trataba simplemente de un gesto amistoso. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el silencio de los protagonistas durante las primeras horas. Finalmente, Esla Turkoglu rompió el silencio durante una breve entrevista a la salida de un restaurante en Estambul. Con una sonrisa tímida, respondió, las flores hablan por sí solas. Hay cosas que no necesitan explicación. Estas palabras, lejos de aclarar la situación, avivaron aún más la curiosidad del público. Por su parte, Halil İbrahim Ceylan fue abordado por periodistas a la salida de un set de grabación. Ante la insistencia de los reporteros, se limitó a decir, fue un detalle inesperado, lo recibí con cariño. A veces los recuerdos llegan en los momentos menos pensados. Su tono pausado y la mirada reflexiva dejaron entrever que el gesto tuvo un impacto especial en él. Mientras tanto, los medios turcos han comenzado a especular sobre una posible reconciliación, recordando que ambos compartieron momentos muy intensos durante las grabaciones de la famosa serie que los unió en la pantalla. Aunque nunca confirmaron una relación sentimental, la química que mostraban dentro y fuera de cámara siempre dio pie a rumores. Los fanáticos, sobre todo mujeres que han seguido de cerca sus carreras, se han volcado en comentarios llenos de emoción. Una seguidora escribió, esa nota lo dice todo, cuando una mujer escribe, no lo olvidé, no puedo olvidarlo, es porque el sentimiento sigue vivo. Otra añadió, Halil todavía guarda un lugar en su corazón para Esla, se nota en su mirada. Más allá de los rumores, lo cierto es que este gesto ha vuelto a colocar a la pareja artística en el centro de la atención mediática. Los expertos en espectáculos aseguran que, aunque se trate solo de un gesto simbólico, ambos saben perfectamente el efecto que esto genera en sus seguidores. Y es que en el mundo del espectáculo, cada palabra y cada acción son observadas con lupa. La expectación no se detuvo ahí. Al día siguiente, varios programas de televisión dedicaron largos segmentos a analizar cada gesto, cada palabra y hasta la tipografía usada en la tarjeta que acompañaba el ramo de flores. Los comentaristas debatieron sobre si la frase escrita llevaba consigo un trasfondo romántico o si más bien era una alusión a los tiempos compartidos en la ficción. La ambigüedad, lejos de calmar las especulaciones, abrió un sinfín de interpretaciones. Uno de los puntos más comentados fue la fecha en que el gesto ocurrió. Coincidía con el aniversario del estreno de aquella serie que los catapultó a la fama y que marcó un antes y un después en sus carreras. Para muchos, no podía tratarse de una mera coincidencia, el detalle parecía calculado, planeado para despertar memorias y tocar fibras emocionales. En las redes, la ola de comentarios se intensificó. Fans de diferentes países comenzaron a compartir ediciones de fotos, videos recopilatorios y hasta poemas inspirados en lo que podría ser el renacer de una historia entre ambos. Si no vuelven como pareja, al menos deberían regresar juntos a la pantalla, reclamaban cientos de seguidores, convencidos de que la química entre Esla y Halil es un tesoro que no debería quedar en el pasado. Los periodistas, por su parte, han estado a la caza de cada movimiento. Se filtraron imágenes de ambos artistas en diferentes puntos de Estambul, aunque nunca juntos. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido,
Ali llevaba consigo, en repetidas ocasiones, una pulsera que en su momento fue vista también en la muñeca de Sla. Un accesorio simple, pero suficiente para que los fans lo interpretaran como un símbolo de conexión. Mientras tanto, las productoras televisivas no han tardado en reaccionar. Según fuentes cercanas, ya existen propuestas para reunir a la dupla en una nueva telenovela o incluso en una película. Los ejecutivos saben perfectamente que la sola idea de verlos compartir pantalla nuevamente significaría un éxito asegurado en rating y taquilla. Y aunque nada ha sido confirmado, el rumor de una negociación en curso corre con fuerza. Lo interesante es que, más allá de lo profesional, ambos artistas parecen estar atravesando un momento de introspección personal. En sus últimas entrevistas, tanto Sla como Alil han hablado sobre la importancia de los recuerdos, de la madurez emocional y de cómo ciertas experiencias dejan huellas imborrables. Frases que, sin mencionarse mutuamente, parecen dialogar entre sí. Los expertos en comunicación señalan que este tipo de mensajes subliminales son comunes en el mundo de las celebridades, pero que pocas veces resultan tan efectivos como en este caso. La clave está en la complicidad que ambos han cultivado con sus seguidores, quienes se sienten parte de la historia y participan activamente en mantenerla viva. En paralelo, algunos medios han planteado la posibilidad de que todo se trate de una estrategia de mercadeo cuidadosamente diseñada. Después de todo, la industria del entretenimiento suele aprovechar estas dinámicas para mantenerse vigente en la conversación pública. Sin embargo, incluso los más escépticos admiten que la emoción reflejada en las miradas y palabras de ambos actores parece difícil de fingir. Con el paso de los días, la curiosidad no ha hecho más que crecer. Cada publicación en sus redes sociales es analizada al detalle, los colores, los paisajes, las frases y hasta los emojis se convierten en pistas que los fanáticos interpretan con fervor detectivesco. Un simple corazón, una melodía compartida o una cita literaria bastan para encender teorías sobre mensajes ocultos. La situación ha alcanzado tal magnitud que incluso revistas internacionales del espectáculo han empezado a cubrir la noticia, presentándola como un posible reencuentro romántico que trasciende fronteras. De Turquía a América Latina, pasando por Europa, el tema ha despertado un interés global. Y es que la historia de Sla Turkoglu y Halil İbrahimseyan trasciende lo convencional. Representa el anhelo universal de reencontrarse con alguien especial, de revivir emociones que parecían dormidas y de descubrir que, a veces, el destino ofrece segundas oportunidades. En conclusión, lo que comenzó como un simple ramo de flores se ha transformado en un fenómeno mediático y emocional. Puede que sea el inicio de una nueva etapa en la vida de ambos, o tal vez solo un gesto cargado de nostalgia. Pero lo indiscutible es que han logrado capturar nuevamente la atención del público, demostrando que, en el mundo del espectáculo, la magia ocurre cuando la ficción y la realidad se entrelazan. Queridos seguidores, hasta aquí esta historia que nos ha tenido en vilo. No olviden suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios sobre lo que ustedes creen. ¿Es este el inicio de una reconciliación, o simplemente un detalle nostálgico entre dos artistas que marcaron nuestras pantallas? Los leo en los comentarios.